Buenas noches, colegas. Estamos aquí reunidas para mirar el caso clínico que nos llegó de la paciente del día de ayer. Es una paciente femenina de 23 años que proviene aquí de la ciudad de Cali, que acude a la consulta quejándose de mareos recurrentes, fatiga persistente y cefalea esporádica. También presenta malestar intestinal, sobre todo cuando consume pasta, avena, pan, lácteos. En conclusión, se llegó con los paraclínicos a una breve conclusión de que puede ser una posible anemia ferropénica y de momento se le está dando tratamiento con sulfato ferroso. Sin embargo, nos gustaría investigar un poco más a fondo porque no sabemos, con los paraclínicos estamos muy en dudas de qué puede suceder con esta enfermedad, si le estamos dando un buen tratamiento o no. Sí, perfecto. Eso tiene que ver con la hemoglobina, ¿cierto? Sí, claro, ya que pues la hemoglobina va a transportar oxígeno a nuestros tejidos. Y además de esta van a haber cientos de miles en una sola célula roja. Vamos y te explico su estructura. La anemia ferropénica se va a producir por la falta de síntesis de hierro, ya que pues va a haber un número de hemoglobinas muy bajo en nuestra sangre. La estructura de la hemoglobina está producida por 4 cadenas polipéptidas de globina, que son estas 4 acá, y en ellas van a haber dos alfa 1, alfa 2 y 2 beta, que sería beta 1 y beta 2. Cada una de ellas va a tener en el centro un grupo hemo. En el grupo hemo vamos a encontrar el hierro. Y en esta parte aquí se producirá un enlace de histidina, lo cual hará que el hierro se una a la molécula de oxígeno. ¿Cómo se va a producir este enlace? Como están unidos estos 4 nitrógenos, estos van a estar unidos mediante enlaces covalentes. Y esos enlaces covalentes se romperá una, que sea la histidina, para poder unirse al oxígeno. Este enlace será muy débil, ya que tiene que soltar el oxígeno en nuestros tejidos. Como ya les había dicho, en nuestra hemoglobina va a haber proteínas beta globina y alfa globina, las cuales van a haber miles de millones en nuestras células rojas. Pero además de eso van a haber malformaciones en la síntesis de estas proteínas mediante el ADN. Todas estas malformaciones van a ocurrir en la metaglobina. El primer caso, esta metaglobina tuvo una malformación en su estructura y a la hora de unirse con la alfa globina no va a ser como tal la célula redonda, sino que va a ser fibrosa, lo que la va a hacer más rígida y más difícil de poder transportar el oxígeno. Otra sería la falta de proteína o no proteína, lo que le haría producir menos células rojas y la síntesis de estas, lo que tampoco es muy agradable para nuestro oxígeno en nuestras fibras. Y por último es la malformación también de la beta globina. Estas no van a poder transportar oxígeno porque no tienen el suficiente hierro para poder atraer ese oxígeno. Por ende, nuestras células morirán. Y entonces la hemoglobina está muy relacionada con el metabolismo del hierro. Sí, yo estuve leyendo algo sobre eso, ya te lo explico. Bueno, entonces leyendo nos damos cuenta que en esta enfermedad también se ve involucrado el metabolismo del hierro. Tenemos que el hierro influye en varios procesos bioquímicos y fisiológicos como la oxidorreducción, el transportador de electrones o el transporte de oxígeno. El hierro lo obtenemos a través de las carnes rojas o las verduras o las hojas verdes que pues consumimos diario. Se recomienda que sea de una cantidad de 10 a 20 miligramos por día. En el cuerpo humano lo encontramos de una cantidad más o menos de 4 a 5 gramos, distribuido de la siguiente manera. De un 65 al 80% unido a la hemoglobina en los eritrocitos. De un 15 a un 30% almacenado como ferritina en el hígado, de un 4% en la mioglobina y un 1% en transferritina, y como pues eso se ve involucrado con los grupos hemo. Bueno, entonces tenemos que el hierro se absorbe en el intestino delgado. Cuando nosotros lo ingerimos de forma férrica, lo que quiere decir que es insoluble. Entonces, para que pueda ingresar al enterocito, necesitamos una enzima que se encuentra en la membrana del enterocito, que en este caso vendría siendo la ferrirreductasa, para que el hierro se pueda reducir y asimismo pueda ingresar al enterocito.
Este ingresa a través del receptor que tenemos aquí, como lo podemos ver, que su nombre es DMT1. Entonces ingresa el hierro con una molécula de hidrógeno. Por otro lado, obtenemos que también necesitan ingresar los grupos hemo. Entonces esos grupos hemo ingresan a través de receptores también, que en este caso vendría siendo el HCP1. Cuando ingresa, se obtiene bilirrubina. Una vez entra, pues como les digo, se va a dividir en bilirrubina y en hierro, el cual se almacena en la ferritina, y el que no se almacena necesita salir a través de este otro receptor que se llama ferroportina. Y cuando sale, con la ayuda de una enzima llamada efastina, se va a volver a oxidar para volver a su estado en el cual pues ingresó aquí, igual como les mostré, de forma férrica. Entonces el hierro que no se pudo almacenar va a ir a la circulación. Entonces ese hierro que va a estar en la circulación se va a unir a la apotransferrina para formar transferrina, y asimismo va a viajar en dos direcciones, hacia la médula ósea y hacia el hígado. En el caso de la médula ósea, el 80% se une a los eritoblastos. Entonces, esta unión se da a través del receptor de transferrina y luego, por medio de endocitosis, ingresa al interior de la célula, lo cual, cuando eso pasa, llegan unos iones de hidrógeno y ahí pues ingresan también al endosoma para disminuir el pH. Después de esto van a ocurrir dos cosas. Así que ahí es donde ocurre cómo sale el hierro férrico hacia el espacio extracelular, ¿cierto? Exactamente, sí. Ahora lo que vamos a ver acá es que van a ocurrir dos cosas muy importantes. La primera es que va a haber el desprendimiento del hierro de la apotransferrina y también se va a promover la expresión de la proteína DMT1. Entonces, ¿cómo va a salir este de la célula? Por acá vemos el endosoma, así que el hierro en forma férrica va a salir al espacio extracelular y la apotransferina, que también está en el endosoma, va a salir por exocitosis al espacio intravascular. Bueno, aquí podemos ver cómo la transferrina va a viajar al hígado y va a ingresar a los hepatocitos almacenándose en ferritina. Acá en la médula ósea vemos cómo el hierro entra y va a ser parte del grupo hemo para cumplir su función de la hemoglobina, la cual transporta el oxígeno. Y aquí sí podemos ver los glóbulos rojos, pues en el macrófago van a realizar un reciclaje, el cual va a poder volver a la circulación. Como vimos en las diapositivas anteriores, la transferrina también llega al hígado. Bueno, entonces en ese caso, ¿cómo podríamos hacer para que los niveles de hierro se regulen? Bueno, entonces para esto tenemos la epsilina, que es la reguladora del hierro. Entonces esta va a cumplir dos mecanismos. El primero es que disminuye la absorción del hierro en el duodeno e inhibe la ferroportina en el intestino delgado, hígado y macrófagos. Acá podemos ver la epsilina, que es la proteína que acabamos de nombrar como reguladora de la función de la ferroportina dentro de la célula. Entonces, acá está la ferroportina y aquí se está liberando o se está viendo una descarga de hierro, la cual va a llegar al receptor de la ferroportina y esta va a ser llevada a la médula ósea y otros órganos. Pero bueno, entonces acá tenemos el intestino. ¿Y qué hace la epsilina? Esta regula la absorción del hierro con el fin de evitar la sobrecarga de este elemento en el organismo. Y el hierro que es absorbido en el intestino, este se interioriza en la célula y este proceso se va a repetir sucesivamente. ¿Y cómo podríamos ver celularmente una manera como más específica de este tema? Respondiendo a la pregunta de la colega, aquí podemos ver de manera más específica el proceso del metabolismo del hierro con sus canales y sus nombres. Entonces empezamos todo con la alimentación, ¿verdad? Entonces de ahí se absorbe en el estómago, en donde específicamente se dará en el duodeno. Del duodeno vamos a tener dos procesos diferentes que ya lo sabemos.
Empezamos con el ion férrico, pero como este no puede pasar a los enterocitos como ion férrico, se tiene que pasar a ser un ion ferroso. Este ion ferroso va a pasar por un transportador de metales divalentes y un citocromo B-duodenal, donde va a hacer todo un proceso en el enterocito. De los enterocitos lo tenemos que pasar al torrente sanguíneo y este va a pasar por este canal llamado ferroportina. La ferroportina se va a activar también con una hormona llamada efacina, que lo que van a hacer es que otra vez nuevamente del ion ferroso va a pasar a ion ferropénico, que así va a ser recibido por este enzima llamada transferrina. Esta enzima transferrina, que la podemos ver aquí, se va a unir con este sustrato básicamente, que es una célula citoplasmática, y esto va a ser llevado directamente al hígado, donde lo va a recibir, se va a convertir en una proteína receptora de transferrina. El siguiente proceso es donde tenemos al ion ferroso más el grupo hemo, que ya lo hemos explicado, que este también puede venir de los alimentos ya absorbidos. Este va a pasar por un transportador de ferritina, pero no solo eso, sino que también tenemos este otro transportador, que es el transportador de los grupos hemo. Esto va a ser recibido por esta enzima, que es una hemogenasa 1. Esta va a recibir también el ion ferroso y estos se van a unir para ser pasados al torrente sanguíneo por medio de esta enzima o canal llamado FLBCR, que lo que va a hacer es controlar el flujo de los eritropoyesis en la mitocondria. Estos van a ser recibidos aquí y van a hacer el mismo proceso básicamente de esto para pasar al hígado. Aquí podemos ver la hepcidina, que qué pasa cuando esta se inhibe. Lo que pasa es que va a afectar directamente este canal, que era el transportador de metales divalentes, y va a afectar la ferroportina, el otro canal. Entonces va a hacer que ninguno de este proceso pase al torrente sanguíneo. Para hacer un diagnóstico, en este caso que estamos tratando de afirmar o descartar de la anemia ferropénica, tenemos que tener en cuenta la ferritina que se encuentra en el espacio extracelular. Y alrededor de la membrana celular tenemos los receptores también de ferritina y algunos canales iónicos transportador. En este caso, al momento de que el receptor siente la llegada de la ferritina, del hierro básicamente, se forma lo que sería una vesícula. La función de esta vesícula es crear un proceso, formar un endosoma y hacer lo que se llama endocitosis, ¿sí? En este caso, todo este proceso está ocurriendo en lo que sería el citoplasma al interior de la célula, y aquí posteriormente lo que entra es un hidruro y luego tenemos lo que es un ambiente ácido. En el ambiente ácido lo que sucede es que la ferritina entra en un estado de descomposición para posteriormente ser liberada y que de esta forma se pueda absorber en el resto de células que es necesario. Cuando se tiene mayor cantidad de ferritina, de hierro en este caso, en el espacio extracelular, esto puede llegar a ser tóxico. Y cuando hay menor cantidad podemos deducir que tenemos una posible anemia. En este caso, ¿cuál es la funcionalidad de los receptores al momento en que tenemos un daño, en este caso una deficiencia de hierro? Es que la cantidad de estos aumenta significativamente, es decir, toda la membrana celular puede llenarse de estos receptores en búsqueda de cualquier espacio de hierro que pueda ser captado para así posteriormente hacer este proceso y que se termine por absorber. Según los hematíes, que es el número total de células rojas en sangre, tiene un valor que oscila entre 4 y 6. Sin embargo, nuestra paciente posee un número de 1.76, lo cual ya nos está indicando un problema. Respecto a la hemoglobina, de igual manera, tiene un valor por debajo del promedio, al igual que los hematocritos, lo cual nos dice que con base a lo anterior es muy posible que sea una paciente con anemia ferropénica.